La sílice cristalina es un material inorgánico muy presente en muchos materiales, el cemento, el carbón, los ladrillos, etcétera. Prácticamente todas las empresas que se dedican a obras civiles pues, tienen riesgo de exposición a sílice cristalina, la cual es cancerígena. Este estudio publicado en este año 2024 pues, evalúa el riesgo de, eh, de la silicosis, que es una enfermedad bastante grave que normalmente traduce en una pérdida de la vida de la persona que lo adquiere. Y pues esta es la razón por la cual las empresas del sector de la construcción y similares pues deben hacer intervención y gestión de este riesgo químico. Los autores del estudio hicieron análisis estadístico y mediciones de higiene ocupacional utilizando equipos de medición. Aquí también vemos los diferentes materiales que ensayaron. Son aglomerados de sílica, muy usados en los apartamentos, en las casas, en muchos países. Aquí vemos uno de los trabajadores utilizando una pulidora. Para estas labores o se corta o se pule. Y aquí se le instalaron dispositivos de medición que aquí se ven con mucha más claridad. Entonces, en este caso, este operario tiene unos ciclones y tiene un impactador de referencia Marpol 290. Ese impactador, lo vemos acá en mejor detalle, es un dispositivo que me permite hacer muestreos por tamaño de partícula. Los impactadores lo que hacen es básicamente darme información de partículas en función del tamaño. Entonces, cuando uno utiliza estos impactadores, pues manda a analizar por separado en cada estación, en cada etapa queda un filtro y ese filtro me da una información del tamaño de partícula. Entonces, bueno, así fueron los muestreos, hicieron varios tipos de mediciones con ciclones y el impactador. Y se comparó las tareas en seco y en húmedo. Los resultados están, por ejemplo, aquí. Entonces, como el impactador de cascada te da información por tamaño de partícula, estos números que aparecen acá es el tamaño de la partícula que se obtuvo durante el muestreo. Y esta línea de acá o este eje de acá es la concentración de polvo en miligramos por metro cúbico. Como era predecible, pues esta línea es del corte de granito en seco, esta línea azul. Pero también tenemos esta línea morada, también es de un corte en seco. Tenemos aquí otra línea roja de otro material que también es en corte en seco. Pero ya comenzamos a ver las líneas punteadas que son líneas correspondientes a la misma actividad, pero utilizando agua con procesos húmedos. Entonces aquí podemos ver cómo el granito cuando se cortó en seco alcanzó a 9.8 micras de tamaño de partícula hasta 125 miligramos por metro cúbico. Pero pues vemos que ese corte de granito bajó hasta 15 miligramos por metro cúbico cuando se utilizaron métodos húmedos. Este, por ejemplo, es la concentración de sílice cristalina. En los mismos procesos, lo que pasa es que acá era concentración de polvo y aquí ya es la concentración de sílice obtenida, pues, por ejemplo, con ciclones. Para obtener estos resultados se utiliza el impactador de cascada y para obtener estos resultados se utiliza, pues, el ciclón. Obviamente, aquí vemos la tarea que más riesgo dio y recuerden pues que las partículas respirables son las que son de menos de 5 micras, o sea que realmente el riesgo empieza de aquí hacia acá. Aquí vemos que esta tarea, que es el corte en seco, fue la que más alta exposición marcó como porcentaje de sílice cristalina. Este otro gráfico de los investigadores muestra el número de partículas. Se puede ver que el proceso de corte de granito en seco fue el que más partículas generó, pero sobre todo a un tamaño de partícula de 0.5 micras. Este es el tamaño de partícula y este es el conteo de partículas. El conteo de partículas se puede realizar con medidores de partículas en tiempo real. Así que incluso aquí uno puede evaluar el riesgo por las diferentes tareas, que eso es lo que uno idealmente debería hacer, pero normalmente lo que uno hace es simplemente tomar la muestra sin discriminar pues el tipo de corte. Esto es importante saberlo porque de esa manera uno ya sabe qué proceso intervenir primero y cuál es el proceso que debe intervenir después. Aquí se puede ver las líneas verdes son el pulido. Lo que son la azul y la roja es corte y la morada y la
y la verde es pulido. Entonces se puede ver que hay una diferencia bien importante entre el corte y el pulido en estas tareas con granito a base de sílice. Y como conclusión, pues los autores expresan que los procedimientos de corte en seco y pulido en seco son los que, pues evidentemente lo que uno esperaría, generan más altas concentraciones de partículas de polvo, sobre todo de partículas menores a 0.5 micras. Recordemos que en higiene ocupacional nos interesa son las partículas de menos de 5 micras, que son las respirables, es decir, las que pueden llegar a los pulmones de los trabajadores causando las enfermedades laborales, cáncer, neumoconiosis, silicosis, etcétera, etcétera. Eh, Ellos, digamos, argumentan de que hay un potencial patogénico, un riesgo alto de enfermedad atribuida a los aglomerados de sílica. Obviamente, pues la sílica, como sabemos, es un material que puede causar graves daños a nivel pulmonar. Pero también ellos dicen que aunque se hizo la prueba con agua, pues ellos consideran que la medida de prevención es insuficiente con el tema de agua. Así que este tipo de estudios pues son bien importantes porque nos permiten conocer y comparar los resultados de procesos en seco versus procesos en húmedo.